Bueno, Adrián, me gustaría empezar hablando de vos como persona. Si alguien que no te conoce te pregunta cómo sos por fuera del futbolístico, ¿cómo te describirías? Y buenas tardes primero. Me describiría como una persona honesta, buen corazón y siempre disponible para ayudar a la persona que me necesita y estar ahí en las buenas y en las malas. Y pienso que me lo he ganado en todo este tiempo como es uno como persona y la verdad que hasta ahora me ha ido bien en la vida. ¿Cómo es un día tuyo, desde que te levantás hasta que te acostás? Y mira, siempre estoy activo, ¿no? O sea, me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar. eh, de repente tengo ganas a veces de hacer un poco de gimnasia en mi casa. Me preparo un poquito, hago media hora de gimnasia o una hora, me voy a trabajar y después a las 2 de la tarde salgo a laburar y me voy a entrenar de vuelta. ¿De qué trabajas? Soy limpiador y altura. Y es difícil, ¿no? Sí, es un oficio muy difícil y la verdad es lo que yo puedo ayudar a mi familia y la verdad que me gusta. Es un poco arriesgado, pero tiene sus beneficios, ¿no? Bien, ¿qué cosas disfrutás de la vida sacando el fútbol? Eh, Estar en mi casa con mi señora, con mi hija, con mis afectos y eso me pone muy contento. ¿Hace cuánto estás casado más o menos? 7 años, 7. ¿Y tu hija cuánto tiene? 23 años. Y tengo un hijo también que tiene 28. ¿Y cómo es el día a día con ellos? Y impecable. Tengo la satisfacción muy grande que mi hija Mariana va a ser contadora. Mi hijo es cantante y también repostero, trabaja en una panadería y bueno, la satisfacción que tiene uno que sean buenas personas y trabajadores, ¿no? Bien, ya me voy metiendo a poco en el fútbol. ¿Jugaste con algún jugador famoso o tenés una persona que te haya marcado en estos años? Sí, con tres jugué. Jugué con Correcova, pues el chino que es amigo mío, Mm. con Melesi, que lo conocía en la cuarta división cuando estaba en el City Torque, con Jonathan Alves y, y bueno, con otra persona que no recuerdo ahora, pero fueron unos cuantos muy importantes que la verdad que ahora no se me vienen a la memoria, pero con esos jugadores jugué, sí. ¿Y cómo arranca no sé si llamarlo sueño, proceso de jugar al fútbol? ¿De niño, adolescente? ¿Cuándo te picó el bichito de querer jugar al fútbol? Lo mío no era el fútbol, era el básquetbol. Yo jugaba, nací acá en Aduana, soy nacido acá en Aduana, y un día mi primo me dio la chance y la oportunidad de hacer deportes y él era técnico del Club Aston y me llevó a practicar ese deporte y jugué en los menores de Waston y bueno, la primera experiencia que tuve de hacer deporte, de correr al aire libre, fue muy buena, una satisfacción muy linda de cuando niño, ¿no? ¿Naciste acá? ¿Cuánto tiempo aproximadamente viviste en La Habana? Y viví hasta los 10 años, después me mudé para Florida de Canelones y después viví en distintos barrios, distintas ciudades, acá en Montevideo. Bien, ¿cuál es tu primer recuerdo jugando al fútbol? Jugando al fútbol, cuando estuve en Cerrito, jugué un clásico, me acuerdo, en la cuarta división contra Rentista. Estaba en la reserva yo jugando y entré de titular ese día y vi el estadio lleno ahí en la cancha de Wanda. Ese fue el lindo recuerdo porque vi mucha gente y fue lo que me marcó como jugador. ¿Cómo arranca ese proceso de jugar al fútbol? ¿Dejás el básquetbol, entrás al baby fútbol, te metés directo a juveniles? Y por el intermedio de un amigo, me vio que era muy rápido, yo jugaba de puntero izquierdo, ¿no? Era muy rápido y un día me dijo para ir a Cerrito y me dio la oportunidad de demostrar que yo tenía condiciones para el fútbol y un día fui a una prueba a Cerrito, quedé y bueno, hasta ahora no he parado, ¿no? Y en ese momento que das la prueba en Cerrito, ¿sentiste que ahí dejó de ser un juego y pasó a ser algo más en tu vida? Sí, sí, claro, 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 porque yo ya con 16, 17 años ya estaba en un plantel, jugamos la primera y la cuarta y ya nos alternamos con jugadores de primera división, ¿no? No hiciste proceso de baby fútbol. Sí, recuerdo, sí, un poco, pero estuve un tiempo y después dejé. Estuve jugando en el Saibo Bogada, me acuerdo. En el Saibo Bogada, creo que
fui un par de prácticas, pero no me acuerdo. Fue un proceso muy corto, pero lo mío fue el básquetbol cuando arranqué. ¿Y dónde queda ese club? El club queda ahí en el mercado agrícola. Ahí va. ¿Y qué liga jugaba? No te acordás, ¿no? ¿En qué liga jugaba? No me acuerdo, creo que jugaban ahí cerca del Estadio Centenario, la misma liga esa, o el mismo en el Saiz Bogada, ahí en el mercado agrícola. Ahí. Bien, cuando arranca este sueño de empezar a jugar al fútbol en Cerrito, cuarta división, ¿qué año más o menos fue? 86. Arranca todo eso. ¿Qué soñabas o qué esperabas del fútbol? Y soñaba, y en aquella época no había redes sociales como hay ahora, ¿viste? No había cosas como hay toda la nueva modalidad. Soñaba con jugar al fútbol, pero no a la altura esta de ser más conocido que antes, ¿no? O sea, la edad fue avanzando y yo pienso que cuando jugué con una edad avanzada fui más conocido y empecé como se dice, a sorprender a la gente, ¿no? Como diciendo, con la edad que tengo, jugando a alto nivel y con muchachos más jóvenes, ¿no? En el 86 arrancase ese proceso de juveniles en cuarta división. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo te sentiste? ¿Te costó adaptarte? ¿En qué momento subís a primera? ¿Quién te sube a primera? Y no, mirá, el Mono Yáñez estaba en la cuarta división y de repente estuve ahí un tiempito, estaba Víctor Púa jugando en primera división y creo que cuando me dan la posibilidad de ir a primera, suben a otra persona en vez de a mí, y entonces me dejaron en la cuarta y no tuve la posibilidad de jugar en la primera vez en Cerrito, y bueno, después ahí me tuve que ir al fútbol interior. Bien, del 86 a qué año más o menos estuviste en Cerrito? Y estuve un año más o menos. 86, 87, y después decidís ir al interior. Ahí me fui para el interior porque había una posibilidad y me fui para la Liga de Toledo en Canelones. ¿En qué cuadro jugaste? En Barcelona de Toledo. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, fui escalando de a poco en una liga que había reserva el primero en aquella época, y después fui recorriendo varios equipos de la Liga Canelones. Bien, y se notaba mucho la diferencia entre el fútbol de acá, capitalino, de formativas, al fútbol de Toledo, del interior. Se dice que es mucho más aguerrido, además. Sí, muy aguerrido, y la verdad acá como es la sección de fútbol, como es una vidriera, te pueden ver más gente como para que uno se pueda demostrar el fútbol. El interior a veces es todo más campestre, como siempre digo, ¿no? Y un recuerdo así que te haya marcado de ese primer año jugando en el fútbol del interior en Barcelona de Toledo, que decís, yo quiero esto y quiero seguir acá. Y las ganas que se ponían en esa liga me fue marcando como jugador. Como digo, yo era Murí, y de repente me fue marcando para ser un poco más hombre y ir a otros lugares y poder seguir vinculado al fútbol, ¿no? ¿Qué tiempo estuviste ahí en Toledo? Y estuve en el año 87, 88, hasta el 90 estuve ahí. Bien. ¿Y cómo te fue deportivamente? Y me fue bien porque año tras año iba jugando y me empezó a gustar la liga y eso. Y después después me fui para la Liga Altala, y después seguí escalando, me fui para la Canelones allá en el centro y jugué en varios equipos ahí. ¿Y cómo era tu vida ahí? Porque vos pasás de estar en Cerrito a jugar en el interior. Sí, tuve muchas idas y venidas, ¿no? A nivel de OFI y la Ciudad de Fútbol. Creo que tuve muchas vueltas y venidas. ¿Vos vivías acá y te tenías que trasladar hasta Toledo? Sí, yo vivía en Montevideo y tenía que ir a la Liga de Toledo, vivía acá y me tenía que ir a Canelones, me venía acá y me iba al interior. ¿Y cómo era eso? ¿Vos trabajabas aparte, estudiabas? ¿Qué hacías? Y en aquella época yo trabajaba en una panadería. Cuando trabajaba en la panadería, yo jugaba en la Liga de Toledo. Y después, bueno, fui agarrando otras clases de trabajos, de cocina, panadería, siempre me gustó, reponedor. Estuve participando en varios lugares de trabajo, sí.
¿Y cómo era? Porque tenías que viajar a Toledo a jugar, pero tenías un trabajo acá. ¿Se te complicaba? A veces se mezclaban los horarios, se te superponían. No, 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 porque en esa época, como ahora, yo trabajo hasta las 5 o 6 de la tarde y las prácticas eran las 7:30, 8, me daba el tiempo suficiente para poder ir a practicar y poder trabajar, ¿no? ¿Y qué edad tenía más o menos en esa primera experiencia del fútbol del interior? Y tendría 19, 20 años, creo, más o menos. Claro, eras joven y seguías jugando de puntero o ya habías cambiado de posición. No, era puntero izquierdo, sí, ahí. ¿Sí? ¿Y en qué momento cambias de posición? Y después de los 27 años empecé a cambiar de posición. Empecé a jugar al lateral izquierdo. Claro. Después, más adelante, cuando la edad fue avanzando, me pusieron de central de 3. Bien, después de esa primera pasada por el fútbol del interior, por ahí por Barcelona de Toledo, te surge la posibilidad de seguir en el fútbol del interior. ¿En qué equipo? Y después de ahí me fui de Barcelona, me fui para la Liga de Canelones. Me fui para Sportivo Artigas, de la Liga Altala. Ahí me voy y, como te dije hoy, ahí tuve la suerte y la fortuna de llevar a mi amigo Chino Recoba a practicar conmigo y la verdad que fue inolvidable porque un talento increíble, ¿no? Practicar con él era impresionante, ¿no? Era jugador de memoria y aprendí muchas cosas de él en esa época. ¿De dónde lo conocías el chino? Y lo conocí por intermedio del primo, que era el primo amigo mío, y me lo presentaron. Y un día él estaba en Danubio y bueno, digo, tuvo un parate ahí en Danubio y no estaba practicando y el primo me lo presentó y lo llevé a jugar el Sauce Artican conmigo. ¿Y cómo era él de chico? Uno imagina más o menos de su característica futbolística, pero sacando lo futbolístico, ¿cómo era él? Una persona genial, impresionante, buena persona, buenísimo conmigo. Conmigo siempre fue espectacular. Hasta ahora, bueno. Y como jugador, impresionante. Ya en esa época ya tenía tremendo talento y le pegaba muy bien a la pelota. La verdad que yo con él aprendí muchas cosas. ¿Cuánto tiempo más o menos jugaste en el fútbol del interior en esa época? Y tenía 20 y hasta los 25, 26 años estuve en el fútbol interior, más o menos. Más o menos, ¿qué cantidad de equipo pasaste en esos 5 o 6 años? En los 5 o 6 años estuve en los Tucanes de la Liga Canelones. Después pasé al cuadro ese que yo te había dicho, Sportivo Artigas. Después pasé al fútbol de San José. Me fui para Rampla. Después tuve en este club, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora de la Liga Celta Poliar, porque no me viene en la memoria, pero en varios clubes del interior tuve más o menos, sí. Y cuando surge la posibilidad de volver a Montevideo, ¿es por simplemente un aspecto futbolístico o por algo de la vida personal? No, porque siempre fue ¿cómo se llama? La conexión de los amigos. Los amigos te van llevando al fútbol de vuelta. Cuando volví de vuelta a Navajo, hay un amigo que estaba jugando en Mar de Fondo, me trajo y ahí volví de vuelta a la Cebolla Fútbol. ¿Y en qué año más o menos fue que volviste a jugar en AUF? Y 2008, 2007 más o menos. Bien, que vas a jugar a qué equipo. Ahí fui el primer jugador que yo te había comentado que yo estaba en el City Torque. Sos el primer jugador que ficha a Torque. Sí, señor. ¿Y qué se siente hoy con todo lo que es Torque? Haber sido el primero. Impresionante. Yo las instalaciones las conozco todas, sea el terreno, la cancha. Antes no había nada, hoy tiene todo. El dueño es el mismo, era mi representante. Entonces, es todo espectacular, porque la verdad estar ahí fue como él lo soñó, ¿no? Estar en los primeros lugares del mundo, ¿no? ¿Y cómo surge esa posibilidad de llegar a Torque? Y fue la posibilidad, como te decía, los contactos, los amigos me fueron llevando y me dijeron que había un club que había venido de México, un mexicano. Y bueno, él vino a Uruguay, puso un equipo en la Divisional C y bueno, participamos en la C y el primer campeonato que se jugó en la C salimos allá abajo y después en la segunda rueda fuimos los campeones. ¿Y cómo era el fútbol de la C en ese momento? Bravísimo, muy bravo, muy fuerte, muy bravo, pero nosotros teníamos un equipazo. Teníamos un equipazo porque teníamos grandes jugadores y como te decía,
La verdad que se ganó con mucho prestigio. Bien, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en Torque? Del 2007 al 2010. Y le tenés un afecto al club, ¿no? Sí, claro, exactamente. Cuando me preguntan del City el Torque, se me pone la piel de gallina porque fue el club que me marcó hasta ahora. Me mencionaste que saliste campeón, Sí, señor. El 2009 fue eso. Fue inolvidable. ¿sí? Imagínate, llega el dueño del Torque y dice que iba a marcar historia y que íbamos a salir campeones porque él lo había dicho y se cumplió. ¿Y cómo fue esa definición? Fue de la C a la B. Sí, señor. ¿Y cómo fue esa definición? ¿Cómo te sentiste Y como, vos? como persona y como jugador me siento representado porque yo fui capitán del Torque y la verdad fue algo inolvidable porque me siento como que algo dejé al club. Hoy ves a Torque y ¿qué ves? Veo mucha luz, mucho brillo y bueno, eso fue acorde a también nuestro sacrificio que fuimos los primeros campeones, ¿no? Bien, me mencionas que estás desde 2007 al 2010 en Montevideo City Torque, que en ese momento era Torque. Imagino que como momentos buenos, como el de levantar el trofeo y ascender a la B, también hubo momentos malos. Sí, claro. En el 2010 me voy al Club Potencia, eh, que estaba en la C, y bueno, tuve la desgracia que estuve jugando un amistoso, la Copa rumbo al ascenso, y me fracturaron tibia y peroné, y la verdad fue horrible porque tuve como un año y medio sin jugar al fútbol. ¿Qué edad ya tenías ahí? Tenía 37 años, Fue complicada la recuperación. complicadísimo, sí, un año y medio sin poder jugar al fútbol, y la verdad que pensé que no volvía más. ¿Cómo fue ese proceso? Porque primero había que recuperarse para después empezar a reactivarte físicamente y volver a la cancha. ¿Cómo fue ese año que costó volver? Y fue un día negro, un año muy negativo a nivel familiar. Yo vivía con mi papá, vivía con mi mamá, con mi familia, con mis hermanos. Eh, Todos sufrieron, todos las pasamos mal, como quien dice, ¿no? Porque la verdad que era un hijo quebrado, con tibia y peroné, no es poca cosa, ¿no? Vos nunca llegaste a vivir del fútbol, siempre tenías algo aparte. No, en el interior siempre cobraba dinero, sí. Sea poco, sea mucho, siempre cobré. El profesional yo siempre digo que es uno. En el Torque nos pagaban y en el interior también cobraba. ¿Y cómo era eso? Porque estaba jugando en el ascenso en Uruguay en una época que quizás el ascenso no es el ascenso de hoy, donde hay muchas más facilidades, donde quizás las sociedades anónimas deportivas llegaron para también facilitarle la vida al futbolista en algunos aspectos. Era como un momento del ascenso complicado para poder vivir del fútbol, ¿no? Sí, nos daban lo mínimo. En la época que estábamos en el Torque nos pagaban lo mínimo, pero éramos de los pocos equipos que no teníamos un pesito para poder. Teníamos buenos boletos, nos pagaban por partido. Digo, no era poca cosa, ¿no? En aquella época que la verdad que era difícil para los equipos de la C, ¿no? Pasás de Torque a Potencia, en Potencia te lesionás, estás un año fuera de las canchas. ¿Qué pasó cuando te recuperaste? Y un día voy a la playa y a recuperarme, porque yo caminaba en la playa para agarrar un poco de arena y fuerza, y vi que me empecé a sentir un poco mejor. Y me llama un amigo y me dice, el amigo que me llevó al Torque me dice, mirá, estoy en Mar de Fondo, ¿cómo estás para jugar? Le digo, estoy bien, le digo, estoy fuerte, estoy bien, bueno, está, vamos a arrancar el entrenamiento que ya el lunes arrancás. Y arranqué y jugué en la C oficialmente contra el mismo equipo que me quebró el año y medio ese que yo tuve. ¿Y cómo fue debutar contra ese equipo? Y fue algo insólito, porque la verdad, pasar, pasar un día negro y estar mal anímicamente y todo, y de repente pasa un año y medio y jugar con el mismo equipo que tuviste esa desgracia, fue algo insólito que me quedó en mi recuerdo para siempre, ¿no? Y en esos primeros entrenamientos post lesión en Mar del Fondo, ¿cómo te sentiste vos personalmente? No solo futbolísticamente, porque va a costar siempre volver de la lesión, pero sino anímicamente. Es un poco con miedo, ¿no? O sea, a trancar, los movimientos y eso, pero de a poco me fui arriesgando a sacarme ese miedo y poder volver a jugar, ¿no? Como lo logré. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Mar del Fondo después de la lesión?
Y estuve como 3, 4 años, estuve fácil, sí. Del 2011 al 2014, creo. Y después de ese pasaje por la C, ¿te toca volver al fútbol del interior? No, ahí fui pasé para Colón. Ah, ya. Ahí estuve en 2015, me fiché en Colón y estuve hasta el 2016. Y ahí los equipos empezaron a practicar de mañana, entonces yo opté por irme para el fútbol interior. ¿Y cómo? Porque vos cambiás a jugar al fútbol del interior por el tema del trabajo. Sí, lo cambio por eso, por esa razón, porque mi trabajo para mí es primordial. El jugador de fútbol a veces cuando se termina la carrera tiene que tener un oficio, sí o sí. O sea, para mí mi trabajo es primordial, siempre lo fue. Y bueno, vi que los equipos practicaban de mañana y opté por irme para el interior de vuelta y poder volver de vuelta. Ahí, en el fútbol, cuando volvés al fútbol del interior, ¿a dónde volvés? A San José. ¿En qué equipo? Ahí me voy para Club La Paz, de la ciudad de San José de Isla Poliar. Ahora me acordé. ¿Cuánto tiempo tuviste? Y un año tuve ahí. ¿Y ahí seguías trabajando acá o...? Hacía lo mismo, pero iba y volvía, como siempre, ¿no? Siempre hacía el mismo recorrido. Era desgastante, ¿no? Sí, sí, bastante. Muchas horas de viaje y bueno. Después de ahí de Club La Paz, tuve un año y me fui para Rampla Junior de la misma liga de Ciudad Poliar. ¿Y cuánto tiempo tuviste en Rampla? Un año también. ¿Y cómo te sentías ahí en San José? Esa liga era una liga complicadita a nivel futbolístico. Como te digo, había reserva y primero, no había límite de edad, podías jugar en la reserva, podías jugar en la primero. Era un fútbol muy fuerte también, como la Liga Canelones, ¿no? Y después de ese pasaje por San José, donde, bueno, volvías al fútbol del interior, ¿qué encontraste en el fútbol del interior de nuevo? Porque ya hacía algunos años que habías dejado de jugar ahí. Y encontré, como te digo, se siente un cambio, ¿no? O sea, el fútbol interior tiene ese mecanismo de jugar fuerte, juegan bien al fútbol, pero aquí en Uruguay, Montevideo es otra cosa, ¿no? O sea, juegan de otra manera, o sea, técnicamente y tácticamente, ¿no? Bien, ¿y de San José a dónde partís? Después, por intermedio de otro amigo, o siempre tengo los contactos de fútbol, viajo a la ciudad de Canelones. Me voy al Deportivo Tucán en Canelones, el 2018. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Y ahí tuve un año y medio, casi dos, creo. Hasta el 2019 estuve ahí. ¿Cómo fue volver a Canelones? A Canelones, y bueno, lo mismo, el mismo proceso, el mismo fútbol, distintas ligas, otra clase de jugadores. Y en la B de Canelones que se juega muy fuerte y también hay ascenso ahí, ¿no? Hasta a la A, ¿no? ¿Y cómo le fue? Deportivamente hablando. Deportivamente nos fue más o menos ahí, a mitad de tabla para abajo, pero la experiencia siempre estaba y la verdad que me fue muy bien. Y de ahí de Canelones, más o menos hasta qué año estuviste, 2017, 2018. Más o menos, sí, hasta el 2018, porque el 2019 me voy a otro equipo. ¿A dónde te vas? Me voy para Maldonado. ¿Y a Maldonado? Me voy para la ciudad de Pan de Azúcar, Maldonado. ¿Qué equipo jugaste? Deportivo Estación. ¿Y cómo te fue? Me llevó ahí otro amigo, me llevó para allá a la liga de Maldonado, mucho más lejos que San José, mucho más lejos que Canelones. Imagínate, 2 horas hasta Maldonado, era impresionante, lejísimo. Vos seguías yendo y viniendo por el Yendo y trabajo, viniendo. todos los días. Sí, iba a practicar 2 veces por semana a Maldonado y después iba a los partidos los domingos. ¿Y cómo te movías vos? En auto. ¿En auto? Sí, iba con un grupo de amigos jugadores de fútbol que íbamos. ¿Y el club se hacía cargo del traslado? O sea, ¿te pagaban la nafta? Pagaban todo. Pagaban todo. Por partido, pase, todo. ¿Y todo. cómo te sentiste en Maldonado? ¿Que era una liga nueva para vos? Y Maldonado, claro, yo tenía el sueño de jugar en la Liga Mayor de Maldonado, que era pasando San Carlos más lejos. Pero por intermedio de un amigo se me dio la posibilidad de jugar en Pan de Azúcar. O sea, esa fue la primera vuelta cuando jugué el 2019 al 2020, más o menos, jugué ahí en la Liga de Pan de Azúcar. ¿Y cómo te sentiste? Y me sentí bien, como siempre. El fútbol interior, como te digo, buenos estadios. Como digo, cambió un poco el escenario, ¿no? Porque jugábamos en el estadio Julio César Abadí. La verdad que un lindo estadio ahí por Pan de Azúcar. Y después en varias zonas ahí de Pan de Azúcar también. ¿Ahí qué edad tenías? Y ahí tenía,
no te quiero mentir, ¿no? Con más de 40 años tenía, más de 45 años tenía. Ya empezaba a notarse la diferencia entre vos con 45 años y los rivales. No, ¿sabes por qué te digo que yo siempre digo que el fútbol se juega por rendimiento, no por edad? O sea, al fútbol no se juega con la cédula, se juega por rendimiento. Si vos rendís y haces lo que tenés que hacer, podés jugar perfectamente. El tema es que cuando ya te están midiendo la edad, y bueno, ahí ya no te descartan, ¿no? Pero en rendimiento no hay problema, el fútbol se puede jugar con la edad que uno muestra, ¿no? Bien, de Maldonado, me contaste que estuviste ahí ese tiempito. ¿Volvés a Montevideo o seguís jugando en el interior? No, en ese año, el otro año que te acordás que había pasado la pandemia, Sí, entonces que 2020. pasó, vino la pandemia y el fútbol se paró y la verdad tuvimos un año muy difícil, ¿no? Porque la verdad que pasamos en todo el mundo cosas muy bravas y la verdad que a veces no es muy bueno recordar, ¿no? Todo lo que pasamos, ¿no? ¿Y cómo manejaste ese tiempo de pandemia que no había fútbol? Y en casa, con mi familia, cuidándonos, haciendo gimnasia en mi casa, digo, no había otra cosa, yo estaba en el seguro de paro por mi trabajo, muchas cosas que no se podían hacer, ¿no? Solo estar en casa y esperar que el tiempo pase. Vos te viniste para Montevideo a estar con tu familia. Exactamente. Y cuando vuelve todo más o menos a la normalidad, que se reactiva el deporte, vuelve el fútbol, ¿cómo fue ese proceso? Porque fueron alrededor de 7 8 meses que quizás no tuviste de competencia oficial. Sí, creo que en esa época vuelvo de vuelta a los Tucanes, a la Liga de Canelones. Vuelvo de vuelta, de Maldonado vuelvo a los Tucanes de vuelta y ahí juego un año más. ¿Y cómo te sentiste vos personalmente después de la pandemia? Y me sentí un poco extraño, ¿no? Porque la verdad que el encierro, muchos amigos que se fueron, muchas familias, la verdad que se fueron para el cielo y la verdad que un poco triste por todo, ¿no? Por todo lo que sucedió, ¿no? ¿Perdiste seres queridos por la pandemia? Sí, sí, a veces parece el equilibrio, sí. Pero vos sabés que tuve la suerte de que yo nunca me lo agarré ese virus, nunca me lo pude agarrar, porque siempre me cuidé, tuve esa suerte. No sé, capaz que no querés responderla, pero ¿a quién perdiste? Y perdí a muchos amigos, sí. ¿Sí? Muchos amigos, compañeros de trabajo, amigos. ¿Y cómo fue sobrellevar eso? Y fue horrible, porque ver cómo gente amiga o la pandemia se te van, es bravo, ¿no? Toca volver a un fútbol después de pandemia que fue raro para todo el mundo, porque con la gente que hablaba que hacía deporte fue como raro salir del encierro de entrenar en casa a volver a competir oficialmente. ¿Cómo fueron esos primeros partidos? Y fueron con más ganas que antes, porque la verdad, jugar al fútbol y volver fue como una alegría, ¿no? Como que uno, como que salía el sol de vuelta para todos nosotros. Entonces fue una experiencia muy linda de poder volver a jugar al fútbol, ¿no? Me mencionás que estuviste ese año post pandemia en los Tucanes. Después de ahí, ¿a dónde vas? Después de ahí, de los Tucanes, cuando volví de la pandemia, volví a los Tucanes y creo que fue la segunda vuelta que volví a Maldonado, a estación de vuelta. Eso fue el 2019. ¿Te llamaron ellos, querían que vuelvas o por intermedio de otros amigos volviste a la... No, se fue dando porque el presidente había salido electo en ese año de vuelta y le gustó cómo era yo como persona y cómo jugaba el fútbol y eso, y ya le gustaba cómo andábamos nosotros y eso. 2 3 jugadores de Montevideo íbamos y la verdad que volvimos a la segunda vuelta. ¿Qué año más o menos? ¿2022? Sí, 2022, sí. ¿Estuviste un año? Un año, siempre un año. Claro. Y después Montevideo de nuevo. Después Montevideo de vuelta. El retorno El a jugar retorno. AUF. Sí, volví después de 10 años, como te estaba comentando, hay una posibilidad de volver a la Ciudad de Fútbol. Bueno, se da la posibilidad que el equipo de Montevideo Boca practicaba de tarde a las 7:30, 8 de la noche, entonces digo, aproveché la oportunidad. Fue un poco costoso el pase, ¿no? De la Sección Valla Fútbol, de Ofi a la Sección Valla Fútbol, y se da la posibilidad de volver a Montevideo Boca, y bueno, fue un éxito, ¿no? ¿Qué encontraste de ese último paso por Colón en AUF, que después partís al interior,
al 2023 encontrarte un mundo totalmente distinto, imagino. Perdón, 2024. 2024, perdón. Sí, año pasado. ¿Qué te encontrás? ¿Qué Y diferencia encontrás? me encontré, me sorprendí. Primero me sorprendí porque te voy a decir por qué. Porque antes era hasta la C, ahora pusieron un ascenso mal a D. Y bueno, llegar al Estadio Charrúa, imagínate, jugar en el Estadio Charrúa, después de 10 años, estar ahí, fue impresionante. El pasto sintético, el entorno, todo cambiado, todo profesional. ¿Por qué Boca Montevideo y no otro equipo? Porque se dio la posibilidad que Montevideo Boca practicaba a las 7:30, 8 de la noche y se dio la posibilidad de que podía trabajar y jugar al fútbol. Los otros equipos entrenan de mañana. Entrenan de mañana, casi todos. ¿Y cómo llegaste a Montevideo Boca? ¿Cómo te enteraste que entrenaban de tarde, que te daba impecable para llegar? ¿Tenías algún amigo? Sí, tenía un conocido ahí que me dijo, mirá, Montevideo Boca están practicando, dice, practican a las 8 de la noche, vamos, dice, bueno, vamos, hay una posibilidad. Y fui probando y sintiéndome como la nueva era ahora, con gente joven, de a poco, ¿viste? Todo de a poco, fue todo un proceso muy, muy largo, de entrenamiento y de todo, y no es lo mismo practicar 2 veces por semana cuando iba a jugar al interior que practicar de lunes a sábado. Para mí fue un poco sacrificado, ¿no? Te vas de las competencias South con 40 años más o menos. Más en o menos. 2014, 2015. 16, sí, más o menos. 2016. Sí. Volvés ya con 53 a jugar de nuevo en AUF. Vos me decías hoy, en el fútbol no existe la cédula, es rendimiento y cabeza. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos con compañeros mucho más jóvenes? Y fue algo sorprendente, ¿no? Imagínate que pasaron... el fútbol primero yo nunca lo dejé, o sea, yo siempre jugué en el interior, siempre me mantuve, pero yo quería ver cómo era la generación de ahora. Volví y encontré toda gente nueva, muchachos jóvenes que la verdad, todos mis amigos y la gente que yo jugaba al fútbol cuando estaba en Colón, ya no jugaban más o se retiraron todos. O sea, cuando volví, es todo gente diferente, ¿no? Para mí. ¿Y qué te encontraste? De ese 2016 a hoy deben haber cambiado muchas cosas, pero ¿qué te encontraste en Boca Montevideo y en la AUF? Y como que cuando yo jugaba no ha cambiado nada. O sea, no ha cambiado nada en el sentido de que siempre siempre se luchaba por ascender y la ganas de los muchachos y todo. Y el fútbol no ha cambiado nada. Solo lo que cambió para mí que me sorprendió los escenarios. Jugar el Estadio Charrúa, el Central Español, el Rentista. Eso fue lo único que me vi diferente que la verdad que me sorprendió mucho. Más profesional, ¿no? Claro. Justo mencionaste 3 estadios que son de césped sintético. Imagino que esa debe ser la gran diferencia entre 2016 y hoy. Quizás antes no se jugaban canchas tan prolijas. Sí. ¿Y cómo te sentís jugando en el sintético? No, lo que pasa es que yo soy un jugador técnico, o sea, el sintético es un piso muy rápido. Y bueno, si vos tenés buena técnica y sabés correr y sabés mirar cómo pica la pelota y todo, la podés llevar bien en el sintético. A lo que yo siempre jugaba fútbol 5, muy seguido, jugaba mucho, yo estaba acostumbrado. Nunca me imaginé que cuando volví a un torneo de la Nación de Fútbol se iban a jugar en esos escenarios. ¿Cómo te sentiste el año pasado volviendo a jugar a UF? Me sentí bien, me sentí contento, me sentí bien, me sentí fuerte, me sentí con muchas ganas. Quería volver y quería sorprender. Entonces lo pude lograr con la edad que tengo, ¿no? 54 años, no es poca cosa, ¿no? ¿Y cómo reaccionó más que nada el plantel, ¿no? Porque estoy viendo las imágenes de que has publicado vos con los compañeros y son todos más o menos, quizás gente, no sé, 10, 15 años más joven que vos. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando te vieron entrar por primera vez a la cancha de entrenamiento y hablaron con vos y se dieron cuenta que tenías 53 años y que ibas a jugar en AUF? Y primero el año pasado había un compañerismo muy bueno, ¿no? El grupo era espectacular. Ellos sabían que yo era un jugador veterano, pero nunca yo no acostumbro a decir mi edad, nunca a nadie. O sea, capaz que se enteraban por las redes sociales que tengo 54 años y eso, pero ahí yo no era, para ellos no era muy conocido, digo, o sea, yo iba, practicaba y
Después cuando me fiché en Boca y vi que empecé a salir en los medios de televisión, en la radio, en revistas y eso, ahí se me dio cuenta que yo tenía 54 años y bueno, la mayoría se empezó a sorprender, porque no es poca cosa llegar a esta edad, es muy difícil y hay que entrenar mucho y hay que tener mucha constancia y hay que estar muy centrado de cabeza para sobrellevar y estar en un plantel de jóvenes, estar el día a día, no es, como siempre digo, no es muy común hoy por hoy. Vos sacás la cuenta que el técnico de Montevideo Boca tiene la misma edad que yo. O sea, y después los pibes tienen 23, 22, 24 años. Ese es el promedio que están en todos los planteles, ¿no? ¿Y cómo es competir por un puesto con alguien de 22, 23 años teniendo 54? Y, y me gusta esa competición sana, me gusta. Porque, ¿para qué? Lo bueno que yo tuve en toda esta carrera hasta ahora es que he tenido pocas lesiones, muy pocas lesiones, y lo bueno que tengo es que yo la velocidad nunca la perdí. En el pique corto yo gano bien en las coberturas porque no he perdido esa técnica. Y bueno, la verdad que hasta ahora me ha ido muy bien y la agilidad siempre la tuve y yo vi que podía seguir jugando el fútbol y podía aportar algo. ¿Cómo es tener el entrenador de la misma edad? ¿Cómo hablas con él? ¿Cómo es el diálogo con él? Y bueno, ¿cómo te sentís además teniendo un entrenador que quizás te puede entender mucho más que un entrenador más grande? Y te voy a contar la historia, cuando debuté en el estadio de Rentista fue, creo, sí. Me dice el técnico, yo le digo a él, pensá que yo tengo la misma edad que vos. Me dice, no, dice, dice, vos sos mayor que yo. Dice, dice, vos sos mayor que yo. Y ahí quedó como una entrerisa entre nosotros, como dice, bueno, está, hacé lo que sabés hacer y demostrá. ¿Y cómo te fue ese día de debut? ¿Eh? ¿Cómo te fue ese día que debutaste? Y fuimos cuando yo te había comentado que le ganamos a Nuevo Casabó, le ganamos 1-0. ¿Y cómo fue para vos, sacando lo deportivo, a nivel de sensaciones? De sensaciones me fui muy, muy contento porque terminé siendo el capitán de Boca. Eh, la verdad que ganamos el partido, me dieron el brazalete de capitán y la verdad que otra vez una satisfacción muy grande a mi carrera, ¿no? Y de ahí tuviste un año donde, bueno, quizás tuviste que alternar, ¿no? Entre suplente y titular. No, hubieron partidos que yo no jugaba, no me citaban o a veces se me complicaba, pero en otros partidos iba al banco suplente y algunos minutos jugaba así. Bien, ¿y cómo les fue el año pasado a ustedes? Y nos fue muy mal, creo que estuvimos como de la mitad de la tabla muy abajo, muy abajo. Bien, ¿y para este año cambiaron cosas? ¿Sigue más o menos el mismo plantel? Y ¿Cómo? para este año, te voy a contar la historia, para este año, como yo te decía, cambió todo de vuelta la historia. Ahora Montevideo Boca practica de mañana y yo ya no puedo ir más. Como quien dice, no tengo equipo. No, todavía no pudiste arreglar ese problema, ese tema. Todavía no, porque la mayoría de los jugadores trabajan de mañana y no pueden ir a practicar de mañana. Claro. ¿Y cómo te sentís con eso? Y me siento bien porque arranqué en enero el fútbol playa, la Copa Libertadores de América, Deportivo Zen me dio la posibilidad de jugar fútbol playa y jugar a estadios llenos que me llenan la satisfacción y el alma de seguir vivo en el fútbol. Una experiencia más jugar en el fútbol playa. Pasaste por el interior, jugaste en AUF, llegaste a jugar en la B de acá de Uruguay y ahora te toca el fútbol playa. Sí, el fútbol playa hace 6 años que lo juego. Jugué en algún equipo importante, jugué en Fénix, jugué en Montevideo Wanderers, en Queguay, ahora en Deportivo Zen. Y la verdad, es lindo, un lindo deporte a nivel oficial. Y jugar con jugadores de selección uruguaya, son todos clase A, ¿no? O sea, correr en la arena no es lo mismo que el fútbol de pasto, pero a lo que yo tengo buena técnica, como te digo, se juega todo por arriba, para mí todo se me facilitó todo. Debe ser complicado jugar fútbol 11 y jugar fútbol playa, ¿no? Sí, es muy diferente, sí. Porque son 3 tiempos de 12 que tenés que medir los tiempos y bueno, un minuto o dos en la playa es cansador. ¿Y cómo es la preparación tuya para ir a jugar al fútbol playa? Mirá, el año pasado yo iba a dejar el fútbol playa. Había hablado con mi señora y le digo, probé un día para practicar
y entre el laburo y la playa, digo, fui a probar una práctica, me muy cansado, y digo, voy a dejar. Y mi señora me dice, no, tenés que prepararte mejor, y seguir al gimnasio, que prepararte acá en casa, capaz que haciendo un poco más de entrenamiento, capaz que podés estar más fuerte y eso. Y bueno, le hice caso, empecé a entrenar gimnasia, mancuernas, mucho entrenamiento, y cuando me presenté a jugar ahora a Deportivo Zen, la verdad que el cansancio quedó de lado y tenía razón ya, ¿no? ¿Cómo es jugar fútbol playa? Ya me decías muy técnico, se juega por arriba y eso te facilita a vos porque me decís que sos un jugador técnico, pero ¿cómo es jugar también? Hay una diferencia de edad, físicamente quizás puedas sacar alguna ventaja al rival, pero ¿cómo te sentís vos con eso? ¿Cómo es? Y no, mirá, el fútbol playa, digo que, como siempre digo, te voy a decir la verdad, tenés 54 años, va a ser lo mismo en el fútbol 11, en el fútbol playa, en el fútbol sala, donde sea. No es muy común que una persona de mi edad esté jugando al fútbol. Somos pocos, somos unos elegidos. O sea, no cualquiera llega a esta edad y jugar. A veces, por la edad, a veces no, hay técnicos que no te ponen hasta que te ven jugar y vos el día a día tenés que demostrar que podés jugar, siendo un buen compañero, no faltando a las prácticas, entrenando todos los días. Ahí tenés una posibilidad de poder demostrar y jugar, pero por eso te digo, no. Es muy difícil a esta edad ser titular, o te lo tenés que ganar con muchas cosas, en muchos aspectos. Como te digo, es un núcleo de cosas que a veces sumar día a día te lleva a que el mismo plantel te pida y puedas jugar. ¿En qué equipo me dijiste que jugaste en el fútbol playa? Jugué en Fénix, en Montevideo Wanderers, en Queguay y en Deportivo C. ¿Y cómo te Y en el Club surge, Rodó, de Soriano. ¿Y cómo te surge esa posibilidad de meterte en el mundo del fútbol playa? Y me llevó un amigo, como te decía, un conocido, un amigo, que, que me dijo, mirá, dice el fútbol playa, qué lindo, estadio lleno, yo lo iba a ver a él, y digo, conseguí una posibilidad, digo. Y bueno, se dio la posibilidad y voy al Club Rodó, un equipo de Soriano, que era el Benjamín del campeonato, y ahí arranqué, ¿no? Me empezó a gustar, pasó un año, después pasó otro, y fui escalando en varios equipos, ¿no? ¿Y te costó adaptarte? ¿Te adaptaste rápido? ¿Cómo fue eso? Y al principio me costó, no es mi fútbol, no es mi manera de correr, porque correr en el pasto no es lo mismo que el fútbol 11, tenés que aprender algunas técnicas que te enseñan a los mismos profesores, el mismo técnico. Entonces cuando vos aprendés a correr en la arena, te das cuenta que no es tan difícil, ¿no? Pasaste muchos procesos, hablabas un montón de cosas que has vivido estos años de tu carrera. Eh, Calculo que han cambiado tu método de entrenamiento, pero a nivel psicológico, ¿cómo es el estar a óptimo hoy en día con 54 años para competir oficialmente? Y me siento como que tengo que estar concentrado, ¿viste? O sea, si yo voy a un equipo, tengo que estar concentrado, que voy a estar ahí. Me tengo que concentrar, tengo que a veces lidiar, que voy a jugar con jugadores jóvenes, que están las bromas, que a veces son bienvenidos, a veces no, pero tenés que sumar la experiencia que tiene uno en todos los años que yo he jugado, y la verdad, y demostrarlo en la cancha y a nivel de plantel, ¿no? Bien, ahora me decís que estás viendo porque no tenés equipo, pero si toca dar el paso a no jugar más a nivel de AUF, ¿cómo te sentirías vos? Y me siento bien, estoy entrenando, ¿no? Estoy jugando a unos amigos, fútbol 11 ahora. ¿En dónde estás jugando? Es una liga, no es oficial, pero es una liga que jugamos los sábados, y nos juntamos a veces y jugamos contra otros equipos ahí, y ahora jugamos 90 minutos, y mientras sume minutos y me vaya sintiendo bien, más el entrenamiento que hago en casa y eso, me voy manteniendo, ¿no? Bien, ¿y el retiro en algún momento lo pensaste? No se piensa, vos sabés que nunca lo pensé eso, porque pienso que puedo seguir dando lo mejor para el fútbol. Pienso que no he tenido ninguna lesión que me impida dejar el fútbol. Y ahora que soy más conocido que antes,
le tengo que dar para adelante, tengo que ser un ejemplo en muchos aspectos, no solo en la cancha, afuera también. Entonces, como te digo, los movimientos del fútbol los tengo bien acentuados. El día que no puedo jugar más al fútbol, no puedo hacer los movimientos, ahí puedo dejarse. Y si toca volver al fútbol del interior, no tenés ningún tipo de problema, volvés. No tengo ningún problema. Ya tengo una oferta para ir de vuelta a Maldonado. ¿Sí? O sea, hay una ¿Me posibilidad. estás tirando la primicia? Sí, la primicia. Tengo una posibilidad de ir a Maldonado. El mismo equipo que me recibieron hace muchos años atrás, sería mi cuarta vuelta. ¿En estación? En la estación. Y lo estoy pensando, porque si no estoy esperando que aguantando los meses, a ver si sale otro equipo acá en la AU, si no mire para allá. ¿Y la familia qué piensa de todo esto? Y está contenta, porque son cosas lindas estas, ¿viste? Te ven que estás haciendo deporte, jugás al fútbol, uno está feliz, está contento. Entonces la familia se pone contento. Yo vivo con mi señora, con mi hija, y se están contentas, ¿viste? Porque si a uno le va bien, el entorno también es muy importante, ¿no? ¿Qué rol cumple justamente tu pareja, tu hija en todo esto? Porque lo hablaba así, el fútbol no tiene cédula, me voy a retirar cuando ya no puedas tener movimiento, pero hay una realidad también, debe ser importantísimo el apoyo de la familia. Vos sabés que mi señora, Fabiana, es una persona que me deja hacer lo que yo quiero ser. O sea, me deja hacer lo que a mí me gusta. Nunca me hizo un problema, voy a practicar, me deja, mañana, pasado, traspasado, me apoya. Entonces, eso es lindo de una persona, ¿no? Yo siempre digo que, siempre me dice, mientras nos respetemos y nos quieramos, vos podés hacer lo que vos quieras, digo, vos no estás haciendo nada malo, solo estás jugando al fútbol y es lo que te gusta, es tu profesión. Yo te conocí así, me dijo. ¿Y la hija qué opina de todo esto? 54 años siguiendo jugando al fútbol. Y se ríen, los gurises se ríen, ¿viste? Mi hijo se ríe, papá, 54 años, vas a ser un abuelo, vas a seguir jugando, hasta que vas a seguir jugando. Pero, como le digo, se ponen contentos, pero a la vez hay risa entre nosotros a veces, ¿no? Claro, importante también los hijos, ¿no? El bancar, el estar ahí, porque deben haber pasado momentos complicados. Exactamente. Pero siempre, como te digo, en mi casa todo es una onda muy positiva, ¿viste? Somos muy divertidos, muy contentos y tratamos de sobrellevar la vida así. Bien, ¿qué significa para vos? Ya me voy a poner un poco más filosófico, pisar una cancha de fútbol. Es algo para mí impactante, demostrar con la edad que tengo, demostrar al mundo con la edad que tengo, pisar una cancha y estar ahí. Y que la gente diga, ¿cómo hace esta persona para jugar con 54 años? Y ahí como siempre digo, yo sorprendo a la gente por ese lado. Entonces, me pone muy feliz entrar en la cancha, cada vez que entro en la cancha. ¿Y seguís sintiendo esos nervios previos del partido? ¿Ya es algo normal para vos? No, sí, pasa siempre. Pasa. En la previa, en el vestuario y todo, pasa. Bien, ¿y cómo lo trabajás esos nervios previos? Escuchando música, pensando otras cosas positivas y esperándole el momento para no tener error dentro de la cancha, ¿no? Y hoy con 54 años, el trabajar, el ir a entrenar, el fin de semana ir a jugar, es muy cansador, ya estás adaptado, o que lo hiciste siempre, ¿cómo? No, estoy adaptado a todas las épocas y a todos los momentos de trabajo y eso, ¿no? Por ejemplo, yo acá entro a las 6 de la mañana a trabajar, lo limpio vidrio en las alturas y llego a las 2 de la tarde a mi casa, me duermo una siesta hasta las 3 y después ya me levanto como nuevo y ya quedo olímpico, ya todo. Yo me recupero, yo soy una persona que me recupero muy rápido. A lo que tengo una vida sana, me recupero muy rápido y tengo mucha facilidad para arrancar el entrenamiento o ir a trabajar el otro día, ¿no? Estamos hablando de más de 30 años de carrera. Tu manera de disfrutar el fútbol cambió en algo desde ese momento en la cuarta división de Cerrito en el 86 a hoy jugando fútbol playa. No ha cambiado nada. Esa pasión de salir a correr, de estar al aire libre, disfrutar, entrenar, me encanta, me fascina. ¿Qué es para vos el fútbol? La vida, es la vida. El deporte es la vida. El deporte es salud.
El deporte, entrenar y estar con todos los deportistas en el entorno que a uno le gusta, es una satisfacción muy grande. ¿En algún momento de tu carrera, más centrado más que nada en estos últimos años, alguna persona, ya sea un entrenador, un dirigente, un compañero, eh, no quiero decir te obligó, pero te mencionó algo de decir, ya está, retirate porque no? Sí, tuve. ¿Sabes cuántas personas me han dicho a mí que yo deje el fútbol? Muchas personas me lo han dicho. ¿Cuál fue tu respuesta? Y yo no los escucho, no los escucho. Los escucho cuando me lo dicen, pero de la manera que me dicen, a veces no encaja cómo me siento yo. O si vos me preguntás a mí, ¿cómo te sentís para el fútbol? Y yo te digo, me siento bien, estoy rápido, estoy bien, y vos me decís, no, tenés que dejar el fútbol. Yo te digo, ¿por qué tengo que dejar el fútbol? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es porque tengo 54 años o por el rendimiento. Entonces a veces no encaja a lo que me dicen. Entonces yo hago lo que a mí me gusta y aparte lo hago bien, ¿no? ¿Cómo, qué pensás cuando estás en la altura limpiando un vidrio, sabiendo que a la tarde tenés que ir a entrenar? Y para mí es algo normal. A veces yo subo a las alturas una vez por mes, a veces o 2 veces más o menos. Eh, Cuando voy a laburar a las 6 de la mañana, me concentro que soy un trabajador, ¿no? Soy un trabajador. A las 6 de la mañana me concentro, soy un trabajador. Estoy concentrado en mi trabajo, 100%. Después cuando salgo de mi trabajo, aparece el deportista, el atleta o- y hago lo que me gusta a mí, ¿no? Pero son dos etapas diferentes que uno tiene que estar concentrado para poder hacer las cosas bien, ¿no? ¿Y cómo es sentir el fútbol cuando no es tu ingreso principal? Y porque no es que sea mi ingreso, la posibilidad la tuve de hacer dinero o cobrar sueldo. El tema es que a veces por un tema de edad te van descartando. O sea, cuando yo salí campeón y el equipo del Torque subió a la B, por un tema de edad me tuvieron que dejar libre. O sea, me descartaron y vinieron otros jugadores o de renombre para el plantel. ¿Cómo se supera un mal día en el trabajo, estar cansado y tener que levantarte para ir a entrenar a la tarde? Y, y a veces complicado, ¿no? A veces no tengo, la verdad, no tengo ganas ni de entrenar ni nada, pero Me siento, me siento en el gimnasio de mi casa o hago bicicleta. A veces cuando no pienso en hacer nada, me siento igual, en la bicicleta fija y entreno y hago igual. Con constancia vos superás Lo esos. supero, claro, lo supero. No tengo ganas, pero estoy en el lugar adecuado en el gimnasio y hago cosas que a veces no las tenía ganas de hacer, pero las termino haciendo. ¿Qué mensaje crees que deja tu historia dentro del fútbol? Porque no es común. Y diría que es una historia, es una historia fuerte, ¿no? De superación, de garra, de constancia, de seguir para adelante, porque el profesional es uno. O sea, como siempre digo, te paguen 10 pesos, te paguen 20, te paguen cobre sueldo a nivel como se paga el fútbol ahora. El profesional es uno. Uno tiene que superarse día a día para ser alguien en la vida. En la vida hay que triunfar, sea lo que sea. Hay que ser alguien en la vida, no solo en el fútbol, en el trabajo, en cualquier rubro. ¿Te gustaría ser recordado como persona más que como futbolista? Sí, a veces, a veces me acuerdo de mi hermano, mi padre que está en el cielo, ¿no? Y mi padre siempre me decía, cuando yo estaba en el Torque, me dijo, jugás 10 años más al fútbol y vas a ser más exitoso. Y yo le digo, ¿vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Si jugás 10 años más y vas a ser exitoso. Y tenía razón, pasaron 10 años más y fui más conocido y, y fui más, como se dice, más famoso de lo que soy ahora. ¿Jugás con esa frase en la cabeza, lo usás como una motivación todos los días? Sí, señor. La de mi padre sí, siempre. Juego con eso. ¿Cómo fue perder a tu padre? Y mi padre era un sabio, era una persona que siempre me motivaba. Salí a correr, me decía, movete, salí a correr, andá para acá, andá para allá. Los que te están diciendo que vos no podés jugar al fútbol,
o hacer tal cosa, no le hagas caso, hacelo, andá, movete, salí a correr. ¿Con qué edad lo perdiste? Y fue en el 2012, en un accidente callejero, un ómnibus lo agarró y falleció. Y ahí cómo fue el tema de pasar el momento durísimo y tener que jugar al fútbol. Y fue muy duro, ¿no? Porque él era, como quien dice, él era todo para mí. Después murió y bueno, está. Eh, Se me fue una parte mía. ¿Pensaste en dejar el fútbol ahí? Sí, ahí me puse un poco depresivo, empecé a sentir un poco mal, pero al poco tiempo me acordaba las palabras que me decía él y bueno, empecé a entrenar más que antes, empecé a correr, a entrenar, a moverme y lo fui superando con mucho entrenamiento, con mucha constancia, mucho entrenamiento a nivel personal. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo superaste? Y tuve que ir a un psicólogo, porque fue horrible, ¿no? Que mi papá lo haya agarrado un ómnibus y eso, hay un profesional que me ayudó y más la ayuda mía, que yo entrenaba mucho, salí adelante. ¿Cómo se llamaba él? Mi papá, Sí. Ilmar Silva, Ah, y él es lo más importante que tenés en la vida. sí, junto a mi hermano Javier, que era una figura del carnaval uruguayo, porque en nuestra familia siempre se juntó el fútbol y el carnaval. ¿Te gusta el carnaval? Y toda la vida fui al carnaval, fui a ver a mi hermano, a mi tío, andaba en los tablados, en el teatro de verano, por todos lados andaba. ¿Cómo dijiste que se llamaba tu hermano? Javier Silva, el cabecita. Y Eh, Claudio Rojo es mi tío, el culpetero del carnaval de ahora sale la nueva milonga. ¿En qué conjunto salía tu hermano? Salió en Saltimbanqui, la nueva milonga, en Colomina Che, Don Timoteo, salieron unas murgas muy grandes. Y vos estabas ahí al lado, Siempre con ellos, siempre contento, alegre, todos los y febreros ahí, siempre, acompañando. y siempre se vinculó, como te decía, el fútbol y el carnaval, siempre en nuestra familia siempre fue tremenda alegría. Y bueno, se dice, por lo menos acá en Uruguay, el fútbol y el carnaval van muy de la mano. Eh, ¿cómo es eso? Porque me decís que es una familia muy del carnaval, muy del fútbol. ¿Cómo se lleva todo eso en la Y familia? se llevaba bien, porque vos imaginate que en nuestra mesa, cuando nosotros comíamos con mi papá, mi mamá, ¿no? Estábamos toda la familia, imagínate. Eh, Todos eran gente conocida, figuras. ¿Era más grande tu hermano? Sí, sí, teníamos 60 años. Bien. Falleció hace poco, sí. ¿De qué falleció? Si se puede decir. Corazón. ¿Y cómo trataste todo ese proceso de nuevo de volver a perder un ser Y querido? también, y todo con mucho dolor y con mucha constancia, ¿no? De poder superarse. Pero yo siempre digo, yo me derrumbo, pero levanto. ¿Encontraste en el fútbol un lugar para escapar de los problemas? Sí, señor, siempre. Y eso lo recomiendo a cualquier persona, a cualquier joven, el que sea. La única persona o el único lugar que te puede ayudar es el deporte. De entrenar, la cabecita la tenés ocupada y te puedes sacar adelante. Es lo que te puede ayudar. Imagino que también la familia, tu pareja, tus hijos deben haber sido importantes en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, importantísimo, ¿no? Ellos están en las buenas y en las malas y uno trata de superarse día a día y a veces lo que pasó, a veces uno no quiere recordar, pero trata de a veces de que pase el tiempo, pero cada vez lo voy superando cada día más, ¿no? Si me tenés que definir a tu carrera, ¿cómo me la definirías? Magnífica. Yo diría brillante. ¿Sabe por qué? Porque volver con 54 años es más emocionante y más sorprendente que jugar o debutar con 20 años, 21 años en primera división. No es para cualquiera. Bueno, ¿qué mensaje le dejarías al mundo del fútbol? Y que al fútbol no se juega, al fútbol, el trabajo, sea el rubro que sea, se puede hacer a cualquier edad. No hay un
no hay una tranca de nada, o sea, cualquier persona puede triunfar en la vida y puede salir adelante.